en su irritación y provocan manifestaciones clínicas que veremos a continuación. Es necesario reforzar la anatomía nuevamente de las estructuras que componen la bóveda craneal desde la superficie hasta el interior. Acá vemos la piel, el scalp, el cuero cabelludo, el cráneo, las paquimeninges. Antiguamente se llamaba así, paqui de paquidermo, paquimeninges dura, meninges duras, dura madre. Y las leptomeninges que están constituidas por la aracnoides y la pía madre. Habíamos dicho que debajo del espacio, debajo de la dura madre está el espacio subdural, debajo de la aracnoides está el espacio subaracnoideo. La inflamación de estas meninges va a llevar a cabo, va a llevar a una meningitis. Y se define así. La inflamación irritativa de las meninges va a dar lugar a un cuadro que se llama síndrome meningio. Las causas generalmente pueden ser infecciosas, pero también hay otros motivos. Puede ser, por ejemplo, una hemorragia supraracnoidea. Aquí habíamos comentado en la anterior clase por ruptura de aneurisma. O también puede ser por una neoplasia, una descarga tumoral celular a nivel de las meninges, una metástasis, por ejemplo. Este síndrome está integrado fisiopatológicamente por el síndrome de hipertensión endocraniana, que hemos visto la anterior clase. Alteraciones al flujo de líquido cefalorraquídeo y a manifestaciones independientes. Dentro de la etiología pueden ser inflamatorias, como habíamos mencionado, infecciosas y no inflamatorias. Dentro de las causas infecciosas inflamatorias tenemos las bacterianas. Estas se ven sobre todo en niños, como el estreptococo, el hemófilus, como bacterias más frecuentes. En los adultos, la meningitis tuberculosa. Dentro de las causas virales, el herpes. Dentro de las causas micóticas, criptococo. Esto podemos ver sobre todo y muy frecuentemente en pacientes con HIV. Dentro de las parasitarias, podemos mencionar el quiste hidatídico. Y dentro de las causas no inflamatorias, las hemorrágicas, como la ruptura del aneurisma y la hemorragia subaracnoidea. Y como les mencionaba, la siembra neoplásica de las meninges puede ser por un tema de metástasis o tumores primarios. Las manifestaciones clínicas, obviamente, si existe irritación meningia, el primer síntoma va a ser cefalea. La cefalea puede ser holocraneana, puede ser una cefalea vascular. Esta cefalea vascular generalmente compromete mitad de la cara, los globos oculares. Eh, Puede ser su intensidad 10, como la ruptura del aneurisma, puede ser muy variable. Estamos hablando de este síntoma si el paciente estuviera consciente, porque pueden existir diversos grados de estado de alerta en estos pacientes, como el paciente puede estar confundido, obnubilado, estuporoso o inclusive comatoso. Sin embargo, en los dos previos mencionados, podemos preguntarle al paciente las características de la cefalea y determinar su intensidad. En ambos casos, ya sea infecciosa o ya sea neoplásica, inclusive vascular, puede haber fiebre. Este síntoma no es exclusivo de las infecciosas. En todo caso, la irritación en general puede producir fiebre. Sin esto querer decir de que en las infecciosas no es típico. Obviamente en las manifestaciones infecciosas de las meninges la fiebre es
componente del cuadro clínico, ¿no? O sea que a tomar en cuenta este aspecto. Los pacientes tienen vómitos explosivos, no existe arcada. Esto también hay que recordar, los vómitos en proyectil, en escopeta, no existen arcadas. Directamente el paciente presenta vómitos. Y como les mencionaba, diversos niveles de alerta del paciente, como somnolencia, estupor, coma inclusive. Parte también de las manifestaciones pueden ser las convulsiones, convulsiones tónico-clónicas o convulsiones parciales, mioclonias, distonías, etcétera. Sin embargo, la tríada clásica que ustedes deberán recordar es que estos pacientes tienen un signo inconfundible que es la rigidez de nuca. Y esta a su vez nos va a dar lugar a dos maniobras clásicas dentro de este diagnóstico que nos van a permitir afianzar el diagnóstico. La maniobra de Brudzinski, en la cual nosotros vamos a tratar de flexionar la nuca y el paciente va a flexionar las piernas involuntariamente, y esto es porque tiene gran dolor en la espina dorsal y establece el paciente posturas antiálgicas. La maniobra de Kernig se va a tratar el paciente en decúbito supino, tratar de sentar al paciente y el paciente va a flexionar los pies. Este es el Kernig 1. El Kernig 2, el paciente también en decúbito supino, vamos a tratar de elevar la pierna recta y el paciente va a flexionar el pie. La pierna. Esto obviamente es porque existe gran dolor en la espina dorsal y el paciente establece medidas de contractura antiálgicas para evitar movimientos que le produzcan más dolor. Entonces, estos signos como tríadas son muy clásicos en el síndrome meningio. Como mencionamos al principio, se va a producir en algunos casos alteración en la libre circulación del líquido cefalorraquídeo y va a dar lugar a hidrocefalia. Existen otros signos que también podemos encontrar en paciente consciente, como es el signo de Levinson. En este caso, al paciente se le pide que flexione la cabeza de manera que el mentón toque el esternón. El enfermo no va a lograr hacer esto y va a tratar de ayudarse abriendo la boca. De esta manera sí va a conseguir tocarse el esternón. No existe otra manera porque la nuca está rígida, ¿verdad? Entonces podemos interpretar cuando el paciente tenga esta limitación como un Levinson positivo. Ahora esta imagen que es muy clásica, donde el paciente está contracturado de tal manera que hay una hiperextensión de la nuca. Existe flexión de la pierna sobre el muslo. Esta es la clásica posición de gatillo de fusil. Esto podemos ver más frecuentemente en niños. Sin embargo, en algún caso también está descrito el opistótonos, no solamente como tétanos en su causa, sino también en algunos casos de meningitis. El signo del trípode es un signo también anexo, donde tratamos nosotros en la cama de sentar al paciente y el paciente involuntariamente va a llevar las manos hacia atrás. Como ven en la imagen de la derecha, el paciente está bastante contracturado y cada que intenta levantarse trata de llevar los brazos hacia atrás, como ven en la figura esquemática. Este también es un signo que es no clásico, pero complementario al síndrome meningio. Y eso es lo que hablábamos. En otra imagen, generalmente en niños, la posición en el lecho en gatillo de fusil, clásica, que ustedes ya seguramente en la teoría les han mencionado y para su
consideración y refuerzo, acá hablando en síndrome de meningio, es parte de la signología. En algunos casos también el paciente puede presentar una depresión del vientre, lo que se llama vientre en batea. Obviamente esto en individuos que son delgados se va a poder evidenciar. También, al igual que en el tétanos, la risa sardónica puede ser parte de las manifestaciones de síndrome meningio por contractura de los músculos masticadores. Así como ven en estas caras, es una risa de dolor. Los signos clásicos de irritación meningia son el Kernick y el Brudzinski. El Brudzinski es cuando nosotros intentamos flexionar la cabeza del paciente, el paciente va a flexionar las piernas sobre el muslo. En el caso de la maniobra de Kernick, al intentar flexionar la nuca, el paciente va a flexionar las piernas. Este es el Kernick 1. El Kernick 2 es cuando tratamos de levantar recto los miembros inferiores y el paciente involuntariamente va a contraer las piernas. Aquí está una figura esquemática que les está mostrando muy típicamente lo que acabamos de hablar. El paciente en decúbito supino en el lecho. Lo que se trata de hacer en el paciente es intentar sentarlo, como el paciente está totalmente contracturado, no va a poder evitar flexionar las piernas. Este es el signo de Kernick 1. El signo de Kernick 2 es cuando el médico, el explorador semiológico, va a intentar levantar la pierna en forma recta. Va a ser imposible para el paciente evitar flexionar la pierna. Este es el signo de Kernick 2. En cambio, el signo de Brudzinski no se sienta al paciente, se flexiona la cabeza nada más. Y en este caso, el paciente no va a poder evitar flexionar las piernas. Como ven en la imagen, acá este niño está en una posición neutral cuando el explorador semiológico, el doctor, flexiona la cabeza, flexiona la nuca, es imposible para el paciente evitar flexionar las piernas. Esto se considera como un signo de Brudzinski positivo. Ya. Si bien he hablado de maniobra, también está en la literatura mencionado como signo, maniobra o signo. Y el signo de Flatau es un signo mediante nosotros, al flexionar la nuca al paciente, el paciente hace midriasis. La pupila se dilata por el gran dolor que se produce al hacer esta actividad. El signo de la pierna contralateral, cuando intentamos levantar recta la pierna, inmediatamente la otra pierna se va a flexionar también. Este es el signo de la pierna contralateral. Existen manifestaciones clínicas diversas además. Dentro de las alteraciones psíquicas podemos tener el paciente con delirios, parafrasia, incoherencia, disprosodia, dislalia, disartria y de diversos estados de nivel de atención, desde la obnubilación, un estado crepuscular de conciencia, somnolencia, estupor y coma. Las convulsiones también pueden estar presentes. Estas pueden ser de tipo jacksoniana, tónico-clónicas generalizadas o pueden ser focalizadas. Focalizadas podemos mencionar, por ejemplo, mioclonias, ausencias, distonías. Podemos mencionar alteraciones visuales como una hemianopsia, o si es una crisis focalizada,
a nivel de la base del cerebro las crisis uncinadas, donde el paciente tiene fantosmia, cacosmia, o si está en el sistema límbico, en el área límbica, puede tener el paciente trastornos de la personalidad y alteraciones en el pudor, por ejemplo, ¿no? Como mencionamos, los vómitos de tipo cerebral, acá en la imagen, típicamente es en chorro, en escopeta, no existen náuseas, directamente el paciente vomita. Un componente también puede ser la hiperestesia cutánea, el paciente tiene la piel bastante sensible en diversos lugares, no solamente el abdomen, puede ser un motivo de queja, una cervicobraquialgia, una lumbalgia, una ciatalgia, como irritación de los nervios correspondientes. Hay una gran dolor de tipo neuropático en estos pacientes. Ahora, si el problema es en sitios específicos del encéfalo, este paciente puede presentar hemiplegia, monoplegia, etcétera. Obviamente, si hemos perdido la posibilidad de conversar con el paciente y el paciente está en coma, podemos tener algunos signos que nos pueden acompañar a este síndrome. Por ejemplo, en esta imagen tenemos tosis palpebral, o puede haber una exoforia, estrabismo divergente por compromiso del tercer par ambos. Recuerden que el motor ocular común es el responsable de inervar el músculo recto superior, recto inferior, recto interno, elevador del párpado superior, oblicuo menor y constrictor de la pupila. Entonces, cuando existe un compromiso desde par craneal, existe tosis y exoforia porque la abducencia está conservado en su función. Puede tener diplopía el paciente por compromiso del cuarto par. Puede tener midriasis. Acá ya cuando existe una herniación, habíamos hablado en el síndrome de hipertensión endocranial que la herniación del uncus podía llevar a una anisocoria. Sin embargo, si el paciente ya tiene un edema cerebral bastante avanzado, un componente puede ser la midriasis bilateral, como ocurre en la muerte encefálica. La motilidad ocular conjugada puede estar alterada. De hecho, al paciente podemos mover la cabeza, lo que es el reflejo óculocefálico, o si está consciente le pedimos que persiga la luz sin mover la cabeza. Con esto estamos valorando la motilidad ocular. Sin embargo, en el paciente en coma, si es que al girar la cabeza el paciente no sigue con la mirada, tenemos una mirada paralítica, que también se llama en semiología los ojos de muñeca o doll's eyes. Los ojos están quietos. Esto ya está indicando un compromiso severo del tronco encefálico, como también podemos encontrar, aparte de la midriasis, miosis puntiforme, como signo de un compromiso severo del tronco encefálico. El diagnóstico va a estar en relación a que un paciente tenga cefalea, fiebre, quizás convulsiones, rigidez de nuca. Acá nosotros estamos sospechando de que existe irritación meningia, más si tiene algunos otros trastornos, como hemos visto trastornos de la delirio, somnolencia, estupor, etcétera, nos dirige a que nosotros tenemos que explorar a través de realizar una punción lumbar. La punción lumbar tiene como finalidad obtener unos 10 ml de líquido cefalorraquídeo para hacer el estudio citoquímico, el estudio bacteriológico y en algunos casos cultivo. En el caso del Gram estamos buscando bacterias Gram positivas, Gram negativas. Recuerden que hemos hablado del estreptococo.
Hemos hablado del Haemophilus, en el primer caso es un germen gram positivo, en el segundo un germen gram negativo, pero también podemos hacer actualmente el Gene Expert específico para bacterias o un panel donde podemos detectar virus, bacterias y tuberculosis. Si es que sospechamos de hongos, la tinta china es lo que se solicita en estos casos. El fondo de ojo nosotros podemos realizar previamente a la punción lumbar y nos puede orientar si existe o no papiledema. Si existe papiledema es una contraindicación de realizar una punción lumbar, porque al realizar podríamos producir una herniación transtentorial y una herniación del tronco encefálico en el agujero magno y paro cardiorrespiratorio. Una vez que hemos tomado el líquido cefalorraquídeo, la técnica, como están viendo, es un paciente en decúbito lateral. Se traza mentalmente una línea de las apófisis espinosas en la parte posterior. A este nivel, donde se encuentra el raquis, vamos a puncionar en busca del espacio que nos permite obtener líquido cefalorraquídeo. Esto se realiza generalmente en la región lumbar y una vez que hayamos obtenido el líquido, nosotros bioquímicamente nos daremos cuenta las alteraciones que puede presentar este líquido. Por ejemplo, si las proteínas tienen un valor rango, si es que existe proteinorraquia elevada, nos está hablando de un proceso inflamatorio que puede estar presente tanto en las virales, bacterianas o también tuberculosas, y la glucorraquia desciende en algunas causas, en la bacteriana, por ejemplo, la glucorraquia tiene un valor rango. Si está debajo, nos está hablando de un proceso infeccioso, probablemente bacteriano. Ahora ya se va a poder sospechar si es que existe predominio de mononucleares, linfocitos, viral, tuberculosis, si están más predominantes los polimorfonucleares, una meningitis de tipo bacteriano. Esto es la semiología y fisiopatología de lo que es el síndrome meningio. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Adelante. Me escucharon, ¿verdad? Sí, doctor, se escuchó. Yo tenía una duda, doctor. Mencionó que no se puede hacer, ¿no? Una punción lumbar cuando tiene lo que es una papiledema, ¿no? Sí. Mm, no he escuchado el otro biencito. ¿Qué pasaría si, digamos, le hacemos una punción lumbar? El papiledema ya nos está orientando de que existe hipertensión endocraneal. Si es que nosotros hiciéramos la punción, vamos a producir una transferencia de presión y esto va a hacer de que el cerebro modifique su estructura anatómica hasta herniarse a nivel del agujero magno y esto puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Oh, está bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar de compartir y voy a tratar de compartir otra presentación, ya digamos, fuera de lo que es la patología y la semiología. Vamos a hablar de algunos aspectos etiológicos para profundizar este tema. Me dan un minutito.